Pues ya, entonces entramos en materia. Estamos en este derrotero, pues que nos invita a reflexionar y a pensar acerca de un aspecto que sería como frontal, como que está en la entraña misma de la experiencia humana. Ya decir cristiana, ¿no? Pero la experiencia humana desde siempre ha tenido como ese aspecto que siempre se manifiesta en búsquedas, se manifiesta en preguntas, se manifiesta incluso en experiencias de tipo religioso, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos vocación. Trataremos de hacer un recorrido a ver cómo nos va hoy. Y el recorrido va muy de la mano de preguntarnos el qué, o sea, en sentido más profundo, más hondo, ¿qué será la vocación? Ya propiamente cristiana, obviamente. Eh, Segundo, el cómo. Si conocemos el qué, pues dice Santo Tomás de Aquino que el hacer sigue al ser. ¿Sí? Y luego nos preguntaremos en dónde. A partir de un asomo muy breve bíblico, eh, porque digamos que la experiencia bíblica tiene esa connotación, que en un sentido amplio, amplio de lo que se entiende de la Sagrada Escritura, del pueblo de Israel, de la iglesia, parte de un movimiento de Dios, ¿sí? ¿Qué tal si pensamos en eso? En el Dios que tiene sed y que tiene sed de ti. Por eso aquí ya hay un gran diferencial entre cualquier tipo de experiencia religiosa, incluso de tipo mitológico, la mitología griega, que manifiesta esas búsquedas del ser humano por el ser trascendente, porque digamos que la, la gran característica de la experiencia de fe judeo-cristiana es que es Dios el que sale al encuentro, es que es Dios el que llama, es que es Dios el que busca, es que es Dios el que invita, ojo, es que es Dios el que elige, es Dios el que elige, y eso manifiesta un itinerario. En primera instancia, entonces, digamos que la base, en lo primero, tendríamos que poner el ámbito de la vocación eh, dentro de una perspectiva, eh, llamémosla así, universal, dentro de una perspectiva del lugar propiamente que el ser humano ocupa en el cosmos, en el universo. ¿Sí? Un universo que está lleno como de melodías, de armonías, de cantos de Dios dedicados a nosotros. ¿Sí? Porque ante la pregunta por el universo, ¿sí? Primero, la cantidad de respuestas que se han encontrado y que las búsquedas de la ciencia manifiestan, ¿sí? Pues nos ponen algunos planos que nos invitan a tomar decisiones, decisiones fundamentales en la vida, ¿sí? Porque de esas decisiones fundamentales, pues entra la comprensión de quién es cada uno de nosotros. Sí, claro, parecerá que es una cosa baladí o de una discusión de filósofos. ¿Dios existe o no existe? Pues la respuesta a esa pregunta determina el horizonte de la existencia personal, dentro de la perspectiva de que si yo asumo que esa discusión no es para mí, pues puedo vivir una vida agnóstica. Entonces, Dios puede existir, no puede existir. Y una fe de tipo agnóstico, o sea, que en la práctica, en el cotidiano, en el día a día, yo vivo como si Dios no existiera. Y eso ya es una opción, ya es una decisión, ¿sí? Y entonces no es una discusión solo de plano religioso, ¿sí? Por eso la Sagrada Escritura comenzará de este modo, tratando de responder a la pregunta, bueno, ¿de dónde venimos? Entonces, la manera en que responde la ciencia, pues es lo propio en que la ciencia puede responder, por objeto y por método de estudio, ¿sí? Pero eso no responde precisamente a lo fundamental de la existencia humana, ¿sí? La filosofía entonces preguntará a las ciencias, bueno, ¿y qué hizo que eso existiera? Llámese bosón de Higgs, que es como la partícula subatómica que da origen a la materia. Bueno, ¿qué estaba antes de ese bosón de Higgs? Entonces, por eso les digo, de plano puede ser una discusión obstrusa, puede ser una discusión un poco compleja, puede ser una discusión de ateos, creyentes, de agnósticos y teístas. Esa discusión
Hoy está más viva que antes, ¿no? Pero claro, aquí estamos ante una realidad que ya nos invita a tomar opciones personales que estarán en el fundamento. Entonces, nuestra opción fundamental es que todo lo que existe en el universo es un gran cántico de amor para su criatura, para una criatura que tiene unas características de tipo personal, ¿sí? De tipo personal. Y eso digamos que es lo radical, lo radicalmente fascinante del asunto. ¿Por qué? Yo les planteo una cosa y espero, por favor, que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, si estoy hablando enredado, si me estoy metiendo en temas, sí, eh, yo simplemente te quiero invitar a ti que estás aquí esta noche y a ti que estás escuchando la grabación, ¿sí? Que, que te hagas la pregunta acerca de la pregunta, por el fundamento, por el principio de todas las cosas, y que te des cuenta que la respuesta que des a esa pregunta determinará el rumbo de tu existencia, aunque no lo intuyas y aunque no lo creas. Bueno, entonces, bueno, digamos que un primer impulso llamado Big Bang dio origen. Y todo el movimiento del universo en expansión y toda esta realidad posibilitó una serie de cosas en el mundo. Pero plantéense una cosa, si no existiera un ser capaz de pensar el universo, capaz de crear, por ejemplo, algo tan fascinante actualmente, de esas cosas hay que darle gracias a Dios de que en esta época exista el telescopio James Webb. Jesús dijo, le dijo a los apóstoles, vea, sus padres y los profetas desearon haber visto lo que ustedes ven. Entonces mucha gente desearía haber visto. Escuchar viendo ese cántico del amor de Dios. Digo escuchar viendo porque el universo manifiesta un silencio que grita voces, las voces de Dios, manifestando cuánto nos ama. Es un cántico de amor el universo. Y por eso hay una opción, o pensar que, que todo podría existir incluso sin el ser humano, lo cual sería un absurdo. Imagínense un universo tan inmensamente grande que no nos cabe en la cabeza, que hasta ahora estamos asomando y que todavía estamos a miles de millones de años de llegar, de años luz, de llegar a determinados lugares para conocerlos, nosotros siendo tan pequeños, tan ínfimos, tan diminutos, polvo de estrellas, diría los filósofos antiguos, ¿sí? Para muchos naturalistas, ¿no? Tal vez sería mejor para el planeta Tierra que no existiera el ser humano, pero claro, entraríamos en un absurdo, porque un universo sin quien lo piense, sin quien lo conozca, sin quien lo ame, es un absurdo. Ahí se los dejo de tareita para que lo piensen. Claro, el universo es fascinante y maravilloso para un quien lo pueda conocer y pueda descubrir estas líneas, porque allí está manifiesto el don, el regalo de Dios. Hay una sacramentalidad en la creación. Y digamos que la casa común, desde esa perspectiva, no es solo el planeta Tierra, sino una realidad que nos llama y que nos invita. Entonces, nuestro primer fundamento y principio es que todo existe porque Dios lo creó y que Dios lo creó por amor. Y este será el primer principio de lo que nosotros podríamos llamar vocación, porque Dios crea llamando y Dios llama amando. Ojo a lo que estamos diciendo. Pregunta Heidegger, ¿por qué existe el ser y no la nada? Heidegger al final propone que la existencia es humana, somos unos seres para la muerte. Es que el existencialismo tiene ese tipo de detalles, ¿no? Mm, Pero la pregunta es buena. ¿Por qué existe el ser y no la nada? Claro, digamos que ahí entra el tema de lo fundante, porque la pregunta para cada uno de nosotros es, bueno, ¿y yo por qué existo y más bien no existo? ¿Sí? Nos toca revisar eso y hacernos esa pregunta, porque nos pone de cara ante el pasado, presente, futuro, las búsquedas y las decisiones que terminamos tomando. ¿Por qué existo? Más bien no existo. Entonces, fíjense que hay un principio que está en el principio. Bereshit es la palabra hebrea que se traduce como génesis o origen o principio. Y en el principio estaba Dios. Podemos decirlo de otra manera y ahí se los voy como describiendo para entrar en materia. En el principio estaba el amor. Por eso es una opción fundamental. Yo existo, ¿sí? Que es la misma respuesta a el universo existe porque Dios lo creó. Dios lo creó llamando y Dios llamó amando. ¿Por qué decimos eso?
porque Dios llamó a la existencia, una realidad que no existía, ¿sí? Y entonces en el Génesis nos hace esa descripción. Dios llamó, y por eso digamos que uno de los datos fundamentales de la fe judeocristiana es que Dios creó de la nada, o sea, Dios no adeuda a nadie nada, sino que el origen de la materia, ¿sí? Más allá del bosón de Higgs, partícula subatómica, pues está en Dios. O sea, la pregunta que estaba antes del tiempo y el espacio, para nosotros la respuesta, ¿sí? Es Dios, o podemos decirlo de otra manera, el amor. Pero el amor no en un sentido simplemente reducido a los sentimientos humanos. Claro, el amor en nosotros se manifiesta con sentimientos, porque somos seres humanos. Pero no podemos reducir el amor a eso. No podemos encerrar a Dios en un sentimiento, porque es algo absurdo. ¿Sí? Entonces eso es una opción fundamental. Bueno, ¿por qué existe todo? Existe porque Dios lo creó ¿por qué existo yo? ¿Sí? Porque Dios me llamó a la existencia. ¿Sí? Y me amó llamándome, o me llamó amándome. Ahí vamos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eso es lo fundamental de la vocación. ¿Sí? Por eso es que yo existo. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por eso Dios nos amó, o en Dios existimos desde la eternidad en su pensamiento y en su amor. ¿Sí? O sea, somos la obra maestra del amor de Dios. O sea que, que ese es el cántico del que nos habla el universo, del que nos habla Dios. Y eso está en lo fundamental de lo que podemos llamar vocación humana. Obviamente, pues en sentido literal o etimológico, vocación viene de vocare, que significa llamado, y por eso le estamos dedicando tanto espacio a este tema del llamado, ¿sí? Pero el llamado está asociado a que Dios nos llama amándonos, nos ha llamado a la existencia amándonos, pero lo otro es que nos llama con un propósito, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema, o sea, que dentro del resto del orden de la creación del universo sensible, ¿sí? Solo existe una criatura capaz de conocer y amar a su creador de modo personal. Favor anotar eso, ¿sí? O sea, la característica del resto de la creación, o sea, si miramos, si nos vamos a las cadenas hacia abajo, ¿sí? El universo sensible, o sea, los animales, o los vegetales, o los minerales, no tienen esa capacidad, no tienen esa característica, o sea, uno no le puede dar carácter de persona a un gato ni a un perro, aunque hoy en día parece que hay más perros que cristianos, ¿sí? Colonizaron los parques y estamos, ¿sí? Porque nosotros somos los que le hemos dado una entidad cuasi personal a un ser que es completamente injusto tratarlo como persona humana, ¿sí? El perro no tiene esa capacidad. Nosotros somos los que disponemos la capacidad, por ejemplo, de manifestar ese amor a la creación, porque es obra del Creador, como San Francisco de Asís, no en sí misma, sino porque en ella está la huella. El creador, o sea, amamos a Dios amando la creación, o sea, lo primero, o sea, el amor de Dios, que es lo que está en la base y en el fundamento, ¿sí? Entonces, en esa cadena, pues vamos como tratando de organizar el tema para disponer nosotros mismos de cara a esa realidad que llamamos vocación, ¿sí? Yo me acuerdo que en el colegio, eso fue hace muchos años, estamos hablando de 1995, muchos de ustedes no habían nacido, entonces, pues teníamos unas asignaturas que se llamaban vocacionales, ¿sí? Y entonces las vocacionales, pues era como la inclinación profesional y lo acompañaban a uno a ver qué carrera iba a escoger, cuál era su vocación. Entonces, fíjense que andamos en ese universo o en esos horizontes de comprensión vocacional, ¿sí? ¿Eso quiere decir que eso no es vocación? ¿Sí? Lo que quiere decir es que eso no está en la base de una vida humana, mucho menos de un ser de tipo personal. Pues ahí viene eso, ¿sí? El hecho de que Dios nos haya dotado
de una cualidad particularmente divina, es decir, que se corresponde con el ser divino, que es amor trinitario, que tiene que ver con el conocer y el amar, ¿sí? El conocer y amar nos pone en un plano de tipo personal. Y de tipo personal entonces implica que, que aunque la vocación se corresponda con una realidad universal porque es para todos los seres humanos, la vocación al final es una relación de tipo personal, es una relación que llama a la amistad con Dios, a la comunión con Dios de tipo personal, pero también de manera universal. O sea, se vive el amor de manera armónica, proporcional, ordenada, justa, con el resto de congéneres, con el resto de seres humanos. ¿Sí? Ahí está. Somos llamados al amor, o sea que la vocación, eso lo decía Julián en la sesión anterior, ¿no? En últimas, lo que llamaríamos vocación, lo que está en la fuente es el amor, claro. Lo primero que nos toca, o el primer trabajo que nos toca hacer, es que cuando decimos amor es porque Dios es amor, no nuestro pensar o nuestros conceptos, preconceptos o manera de vivir y experimentar el amor, nuestros criterios de comprender el amor, no. Por eso nos toca acercarnos a Dios mismo, porque Él es el que está en la fuente, Él es nuestro modelo, Él es el que nos llama, Él es el que nos ama. Bien, entonces, pues si vamos bien hasta ahí, entonces eso, con amor eterno te he amado y te he amado de manera personal. Dice un documento de la iglesia muy importante que se llama la Gaudium et Spes, nos va a decir que la criatura humana es la única criatura en el universo que es amada en sí misma. Vamos ahí, porque claro, Dios crea llamando, o sea que toda la creación de todas maneras existe en el orden del amor de Dios, pero hay solo una criatura que es capaz de Dios, o sea, capaz de corresponder a ese amor, de acoger ese amor de manera personal. Entonces, ¿Dios ama toda su creación? ¿Dios nos ama por ser seres humanos? Sí, claro que sí, porque Él nos creó, incluso cuando terminó ese orden de creación, vio Dios que era muy bueno, llamémoslo bellamente bueno, que es la palabra griega kalos, que es la que aparece en la traducción de la Sagrada Escritura al griego. Kalos, bellamente bueno, bellamente verdadero, en la verdad profunda, de un tipo personal. Y entonces eh, esa realidad deslinda del resto. ¿Qué quiero decir con eso y qué quiere decir la Gaudium et Spes? Que la vocación, por eso, marca su esencia en lo que es nuestra imagen y semejanza de Dios. Nuestra imagen y semejanza de Dios implica que cada uno de nosotros, ¿sí? Es amado personalmente. O sea, ¿qué quiero decir con eso? ¿Que Dios nos ama a todos por ser hombres, varones? Sí. Y a mujeres y a todos por ser seres humanos, varón y mujer, sí, como ama al resto de la creación, el resto del universo. Pero, entonces por eso necesitaba saber los nombres, pero a ti, Ana Margarita Lugo, te ama de manera personal y única. De todas maneras, pues esto es lo fundante. Yo quiero que vayamos es a las fuentes de la experiencia vocacional. Entonces aquí, Nubia que prendió la cámara, es la perspectiva. Dios no te ama a ti, Nubia, porque eres mujer, no te ama a ti simplemente porque eres un ser humano. Dios te ama a ti porque eres Nubia. Te llama a ti Nubia a su amistad. ¿Se entiende eso? O sea, sí te ama a ti Nubia por ser mujer, te ama a ti por ser humano, pero te ama a ti de esa manera como ama al resto de su creación, en la providencia. Pero en su gracia, Dios te ama a ti por ser Nubia, ¿sí? Y no hay otra Nubia, ni habrá, ni existirá otra Nubia como Nubia Cañón, Cañón, perdón, ¿sí? A eso es lo que vamos. Entonces ahí es donde entra, porque hoy vamos, o sea, lo que se trata hoy es tratar de distinguir un poco el ámbito de la vocación que tiene unas dimensiones, ¿sí? Unas dimensiones, digamos que eso sería como lo característico, lo particular de esta propuesta que hacemos desde Jorao, tratar de reconocer para tener algunos criterios para discernir la propia vocación. ¿Sí? Entonces llegar a ese asunto de que Dios me ama a mí por mí mismo, no porque soy varón, ser humano, que sí me ama porque me creó por amor y me llama, sino que me ama a mí porque soy Jaime Barrera y me llama a una relación de amistad en filiación. Eso es otra cosa. Y ahí vamos entonces.
¿Listo? Dada esta introducción, dada esta introducción, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tratar de responder a las preguntas que nos hemos propuesto. Entonces, ya más o menos hemos visto qué es la vocación, pero tratemos de distinguirlo un poquito desde de lo que la Sagrada Escritura nos puede iluminar de manera somera, porque podríamos decir que toda la Sagrada Escritura lo que nos describe es el modo en que Dios nos llama amándonos, ¿sí? O sea, que tiene esa connotación. O sea, no podríamos saber que lo definitivo es la elección de Dios por el hombre, si no nos lo dice la Sagrada Escritura. No podríamos saber que Él nos ama con ese tipo de amor personal si no nos lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Tengan en cuenta que precisamente los que tratan de responder a la pregunta por lo que estaba en el principio, o sea, antes del tiempo y el espacio, eh, no llegan hasta este absurdo del amor, de la locura de Dios, hacerse hombre. O sea, para Aristóteles, que hace la pregunta por el principio y lo responde muy bien, o sea, que Aristóteles nos da unos argumentos acerca de la existencia de Dios. Para Aristóteles es absurdo que Dios entre en relación o en amistad con el hombre, no se puede. Entonces, pues Aristóteles nos da una pauta para el tema de la existencia de Dios, pero no vamos a decir que el Dios aristotélico es el Dios cristiano. Y más entenderlo desde los atributos, o sea, entenderlo desde esa perspectiva. Dios es omnipotente, sí. Dios es omnisciente, sí. Dios es justo, sí. Eh, Dios es omnipresente, sí, está en todas partes, sí. Pero lo único que podemos decir es que Dios es omnipotente en el amor, porque Él es amor. Y en su omnipotencia nos llama, y nos llama amándonos. Que Dios es omnisciente, o sea, que lo conoce todo, omnisciente en el amor. ¿Sí? Y que nos llama amándonos, ¿sí? Esa es la perspectiva. Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso porque es amor. Y es amor en relación de tres personas. Entonces, si no nos acercamos a esa experiencia trinitaria, o sea, que ya lo confesamos cuando comenzamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, que ya lo dijimos, si no nos vamos a la fuente que nos tiene aquí, o sea, si estamos aquí, si tú estás acá es porque Dios te ha llamado, ¿sí? Y te ha llamado amándote, por eso estás aquí. Y hace 8 días, entonces, como yo os he amado, pues nos ama con el mismo amor desde la eternidad, que es amor personal. Dios inhabita en el alma del creyente, y esa esperanza no falla, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el amor entre el Padre y el Hijo. El amor si no es personal no es amor, por favor. Por favor, no te dejes engañar y no le llames amor. Es que yo no puedo vivir sin él. No, eso se llama egoísmo. Sí, sí puedes vivir sin él, sí puedes vivir sin ella. Sí. Bueno, sin Dios no, obviamente, pues porque sería no tener vida, aunque estemos vivos, o van a ser cadáveres andantes, porque no tendríamos realmente el amor. Dios inhabita en el alma del creyente, en la persona del Espíritu Santo, para vivir una vida en el amor, una vida trinitaria, para vivir nuestra vocación. ¿Sí? O sea que el llamado de Dios se da desde la experiencia más íntima y profunda. Íntima meo, decía San Agustín, lo más íntimo de lo profundo de lo interior, para mostrarte quién eres. Porque ahí está la pregunta. ¿Por qué nos preguntamos sobre el universo, sobre las cosas? Porque no podemos evadir la pregunta de quiénes somos. ¿Sí? Y cómo sabemos quién es Dios? Porque ahí está nuestra vocación. Bueno, lo sabemos porque nos lo dijo, nos lo dio a conocer en la persona de Cristo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí es donde viene el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de un Padre? Porque Dios es Padre de toda la creación. No, 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 no. Que es Padre del Hijo. No, no, no inventemos cosas que no. Porque desvirtuamos la vocación en sí misma, por lo que se llamamos ahorita. ¿Sí? Solo existe un Hijo a quien el Padre ha amado desde la eternidad. ¿Sí? Y ahí es donde viene entonces para que vamos recogiendo eso, porque al final la pregunta sobre nosotros mismos se puede ir definiendo ahí. ¿Sí? Nosotros le apostamos mucho al ámbito de la teología relacional. Como a mí pues ahorita estoy en esta aventura de la paternidad, estoy aprendiendo a ser papá y tengo una maestra exigente, demandante, se llama Dulce María, tiene 2 años y medio, entonces estoy aprendiendo.
¿sí? Y eso es esencialmente radical de las relaciones personales, como entre el padre y el hijo en el amor, porque yo me descubro que soy padre. Entonces, precisamente viendo una de estas películas animadas, una que se llama Kung Fu Panda, sí, al final en la película, sí, cada uno va reconociendo quién es en el conjunto de relaciones, sí, al final. Ahí le meten como filosofía oriental, entonces iluminan el chi, sí. Que hay una intuición igual en la experiencia, pero el panda solo se reconoce qué significa ser el guerrero dragón en el entramado de sus relaciones y que al final él descubre su carisma porque es maestro. Ahí lo dejamos porque ahorita eso nos ayuda un poquito a responder, pero esencialmente eso, o sea, ahí Marta prendió la cámara. Claro, Marta, uno se descubre en sus relaciones, solo ahí descubres quién eres. Yo soy hijo, yo soy hijo de Jaime Enrique Barrera, yo soy hijo de Ana Consuelo Cuesta, yo soy hermano de Juan Andrés Barrera, tienen un nombre. Yo soy hermano de Carlos Augusto Barrera, soy feliz tío de Gabriel, tienen un nombre, un rostro. Y la vida del ser humano consiste trinitariamente en conocer y amar de manera personal. ¿Sí? Ese soy yo. Soy amigo. Ahí tengo una amiga, se llama Carol. Soy amigo. O sea, sin Carol yo no podría saber quién soy. Vamos dando cuenta hacia dónde va esto. O sea, ¿por qué sabemos que hay un padre? Pues porque hay un hijo. ¿Por qué sabemos que hay un hijo? Pues porque hay un padre. Y se aman desde la eternidad, en la persona del Espíritu Santo. Ahí se descubre quién es Dios y por qué Dios es amor. Ahí se descubre. Y solo ahí se descubre quién eres tú, novia, quién eres tú, Camila, quién eres tú, Connie, quién eres tú, Edgar, Cristina. Solo ahí. Por eso es desafortunado. Y Jaime, ¿quién es usted? No, yo soy un músico. Yo soy ingeniero de sistemas. Eso, noticia para los que son jóvenes. Eso lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Se los dejo de tarea para que piensen qué están estudiando y hacia dónde va el mundo. ¿Sí? Es que yo no soy una inteligencia artificial, yo soy una persona. Y lo que está en la fuente es una vocación. Y una vocación al amor. Porque si llamamos que somos imagen de Dios, lo que está en la fuente es el ser que es amor. Amor personal. Yo soy hecho de amor y para amar, decía Catalina de Siena. Ahí está nuestra vocación más profunda. Para que vayamos como distinguiendo. Por eso no podemos olvidarnos, porque en la medida en que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestra máxima posibilidad de ser. Voy a repetir eso. En la medida en que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestra máxima posibilidad de ser, o sea, de ser en plenitud. ¿Quién? Marta, Nubia, Camila, Cristina, Constanza, Jaime, porque no va a haber ni habido ni habrá otro. ¿Hay muchas Camilas? Sí, pero solo una Mestre. Claro que sí. Y así hubiera otro con apellido Mestre, no hay otro. ¿Y qué es lo que está en la base de esta Camila Mestre? El amor. Pero el amor de ese indio zarrapastroso que le está... No, no, no. El amor fundante que es Dios. Ahí es donde está. Ahí es donde está la fuente. Entonces, por eso, o sea, intuimos ya, con amor eterno te he amado. No solo porque te creó, sino porque te creó llamándote y llamándote te ama. Y te ama trinitariamente, Dios. ¿Sí? Ahí vamos, entonces. Luego hay otros textos bíblicos. Está, por ejemplo, ahí para que lo vayan meditando. eh, Jeremías 29 nos ayuda a mirar un poquito el tema de cómo se experimenta la vocación, ¿no? Jeremías es un profeta que yo admiro, amo muchísimo, un buen amigo, Jeremías. Me ha acompañado en muchas experiencias de la vida.
Dice, había en mi corazón algo así como un fuego ardiente. Pues bueno, a qué podemos asociar la vocación? Es como un fuego ardiente, decía, prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzos por ahogarlo, no podía. Jeremías nos dice cómo se experimenta el tema de la vocación. Se puede experimentar como sed, como hambre, como búsqueda, como necesidad, teniendo en cuenta el presupuesto, ya se los dije, porque lo fundante no es que tú tengas sed de Dios, lo fundamental es pensar que Dios tiene sed de ti, eso es lo fundamental. No nos pongamos en el centro, pero Jeremías nos ayuda a entender un poquito eso, cómo es la experiencia personal de cada uno de nosotros con respecto a la vocación. Y ahí es donde viene lo interesante, el Papa Francisco nos invita mucho a eso, ¿sí? O sea, la particularidad es que hay cosas comunes en todas las vocaciones bíblicas, casi que uno puede seguir el itinerario, pan, el llamado, la elección, tan, la promesa, la misión, ¿sí? Hay como características. Oye, pero es que Abraham no es Moisés, y es que Moisés no es Elías, y es que Elías no es David, y es que David no es Oseas, y Jeremías no fue el único profeta de su época. Hay una particularidad, ¿sí? Y entonces uno puede ser muy devoto de Catalina de Siena. Oye, no eres Catalina de Siena, ni lo vas a hacer, ni esperes serlo. Son amigos que nos acompañan en este caminar, nos iluminan, nos inspiran, nos motivan. Catalina de Siena vivió en el siglo XIV, ya estamos en el siglo XXI, entonces no hay posibilidad. Claro, fíjate, hay cosas comunes. Teresa de Calcuta. El tengo sed, Camila, el tengo sed de Cristo, no de Teresa de Calcuta. ¿Sí? Lo que le inquietó a Teresa de Calcuta es la sed de Cristo en la cruz. Tengo sed. Y eso nos debe, lo que sintió Teresa de Calcuta fue un fuego que no podía extinguir después de esa contemplación de Cristo en la cruz diciendo, tengo sed de almas, ¿no? Que es algo que tenemos que pedir a Dios, que hablaba Catalina de Siena. Pero bueno, eso, o sea, eh, cada uno de nosotros también tiene que mirar la particularidad de esa experiencia y del modo como Dios se manifiesta, cómo Dios va componiendo el gran coro de la sinfonía de la historia del universo. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu voz, Carol Murcia? Tenor, soprano, el timbre, ¿cómo será tu tema? ¿Cómo será tu melodía? ¿En qué momento entras? ¿En qué momento sales? Si no se averigua eso y, y- y- y el tema de la mudez, o sea, si callamos ante una vocación, pues es una melodía que nunca sonó, que se diluye. Una vida humana, por eso cada vocación es tan importante. Hay un teólogo, pues, que no gusta mucho de él, que se llama Karl Rahner, pero tiene una frase que me gusta mucho, que dice que cada uno de nosotros está llamado a mostrar a Dios de la manera única en que cada uno puede mostrar, ¿sí? Nadie más, nadie más me puede mostrar a Dios como Edgar Murcia, nadie más me puede mostrar a Dios como Connie, nadie más, nadie más. O sea, cuando se extingue una vocación, cuando no se realiza una vocación, imagínate todo toda la belleza, la potencia creadora, eh, llamante y amante de Dios que pierden nuestros ojos, ¿sí? Que no nos permite ver. Listo, el tiempo va pasando, entonces hay un texto de la iglesia que se llama eh, Lumen Gentium, y entonces ahí se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la vocación común a todo cristiano? Entonces aquí sí entramos. ¿Por qué? Porque si tratamos de responder a la pregunta ¿qué es la vocación? Luego, ¿cómo vivo esa vocación? Luego, ¿en dónde vivo esa vocación? Entonces, pues la iglesia nos da respuestas, o sea, la Sagrada Escritura nos va a ayudar en eso. Pero entonces este documento de la iglesia nos dice que la vocación universal, o sea, lo común, o sea, todo cristiano, incluso yo les digo, toda vida humana tiene esta vocación, ¿sí? Así la persona no sea cristiana, toda vida humana, o sea, es que Dios llama a todos y ama a todos. La vocación de toda vida humana es ser santo. Y entonces aquí entramos en otro, porque claro, nos ponemos a leer a geografías, es decir, muchas vidas de santos y uno queda ahí como muchas veces admirado, muchas veces motivado, pero muchas veces como acrisolado. Pues se lo voy a decir de una manera como coloquial, ¿no? Yo soy un pecueco al lado de Don Bosco, que es mi santo de devoción, mi santo preferido, o sea,
qué cosa a mí me fascina y me mira. Y yo, pues, por mucho tiempo quise ser Don Bosco, me di cuenta que no, que no. Don Bosco es un santo que a mí me fascina, pero muchas de las vidas de los santos a veces, a veces nos hace pensar que la santidad es inalcanzable. ¿Por qué? Porque pensamos que la santidad es el conjunto de actos virtuosos que uno hace en la vida. No, eso no es la santidad. La santidad se manifiesta en el conjunto de actos virtuosos que uno hace en la vida. Ojo a lo que estamos diciendo, porque el orden de los factores sí altera el producto. Uno no es santo por ser bueno. ¿Saben por qué? Porque la Sagrada Escritura nos va a dar los matices de lo que significa ser santo. Ser santo, sí, porque esa es la vocación universal. Ser santo es acercarse a la vocación más profunda de lo que estamos llamados a ser, como Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es santo. Eso es fundamental. O sea, es un gran mandato, o sea, el gran mandato de los mandamientos mandados del Antiguo Testamento, el gran mandato de la Torá es ser santo porque Dios es santo. Pero ahí se intuye de facto que el único santo es Dios. El único santo es Dios. O sea, perdónenme que les diga esto. Nosotros no nos hacemos santos por ser buenas personas. Y esto es tan importante de comprender, pues, porque uno le pregunta a alguien, y venga, ¿y usted por qué no sigue a Cristo? No, pues yo no mato, no robo, yo no le hago mal a nadie. Sí, no, pero ser cristiano no significa solo ser bueno. La invitación es ser santo, atributo que solo se corresponde con Dios. O sea, la cosa es tan deslumbrante, tan fascinante, tan deseante, tan deseante en la contemplación, que el profeta, creo que en el capítulo 6 de Isaías, va a decir, pobre de mí, hombre de labios impuros, porque he contemplado la gloria de Dios. Y al contemplar la gloria de Dios, escuchó un canto que dice, Santo, Santo, Santo es el Señor. De ahí viene, obviamente, lo que nosotros entonamos, celebramos, cantamos en la liturgia. Luego el Apocalipsis no une solo a los ángeles, sino a los santos. El tres veces santo. Solo Dios es perfectamente santo. Nadie más es santo. O sea, la santidad no es propia de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios puso en nuestro corazón el deseo de ser santos. Por eso es una vocación, es un llamado y es lo fundamental del llamado. Pero entonces entramos en ese drama. Nubia, ¿te puedes hacer santa por propio esfuerzo? No, por más de que uno apriete, sí, que uno diga, "Ay, ah, ser santo". No, es que eso no es de apretar y eso no es de hacer, y no. Dios es el que realiza eso en mí. Lo que Dios me pide es que le acoja con humildad y sencillez, como la pequeña sierva de Dios, humilde, hija de Sión, llamada la doncella de Nazaret, María Santísima. Es abrir el corazón completamente a acoger el llamado en el cual Dios inhabita, dirigiendo mi vida para llevarla a su estadio más pleno y perfecto. Claro, eso se manifiesta en las buenas obras. Por eso las causas de los santos implicará eso. Implicará incluso milagros, vida virtuosa. Claro que sí, pero ellos no son santos porque hayan vivido una vida virtuosa, sino porque se acogieron el don de Dios y el Espíritu Santo es el que santifica. ¿Entendemos eso? O sea, la santidad es un atributo únicamente divino. Solo Dios es santo, pero Dios quiere que seamos como Él. ¿Y qué significa ya eso en sentido práctico de la vocación? Lo más fundamental, pues, es eso. En el principio está el amor, pero el amor trinitario, no ese amor ahí de enamoramiento que es muy bueno, pero que tiene que ser abrazado por este otro amor de Cristo, del que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese amor abraza a los otros, abraza el amor esponsal, abraza el amor de hermanos, abraza el amor de compañeros, abraza el amor de amigos, abraza el amor de papás a hijos, de hijos a papás, de esposos. Esa experiencia es lo que está en el principio. En el principio está el amor. Y eso ya
en sentido pleno dentro del plan y la voluntad de Dios, ¿cómo se realiza en nosotros? O sea, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que la esperanza no falle. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en nosotros nos hace sus hijos amados. O sea, vamos ahí poniendo como líneas, ¿no? El que de la vocación, según la iglesia, es ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Ser santo en últimas es vivir la vocación en el amor trinitario, antes que cualquier relación. Primero está el amor, primero está Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero lo primero, no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero, dice en la primera carta de San Juan, ¿sí? Y que Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenarnos, dice Dios, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, entregó, o sea, nos llamó en el Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, es decir, la vida de Dios, es decir, la santidad, es decir, el amor. Y eso entonces póngale otro igual, porque ya lo más universal del amor es vivir la experiencia trinitaria como hijos de Dios. Es la experiencia de sentirnos los hijos amados por Dios. ¿Y cómo nos amó Dios, según lo que veíamos con Julián? Pues con el mismo amor que el Padre amó al Hijo, en el Espíritu Santo, desde la eternidad. Y entonces ahí sí, podemos llamarnos hijos de Dios en sentido auténtico, verdadero. Dios nos hace sus hijos. O sea, Dios nos santifica haciéndonos sus hijos. De esa manera. Y el que nos hace, o el que realiza esa obra de hacernos hijos en Cristo es el amor, el Espíritu Santo. O sea, Dios lo realiza amándonos como amó al Hijo. Así de sencillo. O sea, si no existiera el universo, si Dios no hubiera creado llamándonos y llamados amándonos, igual Dios sigue siendo amor desde la eternidad. Piensa en eso. Pero Dios desde la eternidad te pensó y te llamó. ¿Cómo? Con el mismo amor en que el Padre amado al Hijo, es decir, en el Espíritu Santo. Por eso la esperanza no falla, entendamos eso. Si han escuchado que esa oración se incluye muchas veces dentro de la plegaria eucarística cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, o sea, que tu nombre sea conocido. Bueno, no voy a dar aquí una catequesis del Padre Nuestro, pero es lo esencial, o sea, básicamente lo fundante de la vocación es la filiación, la experiencia de ser hijos amados de Dios. Eso es lo fundamental. Ese es el qué de la vocación. Eso es lo universal de la vocación. Bueno, hasta ahí, porque ya entonces nos toca por tiempo como cerrar esta primera parte, esta primera pauta. Eh, yo quisiera que alguien, para cerrar de una manera muy bella esta, dice Isaías, alguien que busque Isaías 43, 1, 4, como para que, o sea, son de esos cantos de Dios que, ¿sí? O sea, yo soy muy insensible, pero el que no se sienta tocado, llamado y amado por Dios con esto, ¿no? Que ya, o sea, toca, ya toca es que caiga una lengua de fuego y que encienda de corazón, porque escuchen ese poema de amor de Dios, por Dios, ¿sí? Mientras van buscando el texto bíblico, San Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y para aquellos que creen se les ha dado la potestad, que es una palabra dynamis, que quiere decir fuerza que transforma la obra de Dios que se realiza. Les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 está en el prólogo de San Juan, o sea, esa es la hoja de ruta de San Juan, que Dios nos hace hijos. ¿Cómo? Haciéndose hombre para que el hombre se haga como Dios, ¿sí? Y seamos los discípulos amados en el corazón de Cristo, con el mismo amor que el Padre amó al Hijo. Listo. ¿Sí? Eso es. Con ese mismo como yo sea amado. ¿Listo? ¿Alguien encontró? Sí, Anita. Listo, Carito, por favor. Proclamar, ¿sí? Retengamos las lágrimas en este momento. Dice, ahora
Así dice Yahvé, el que te ha creado, Jacob, el que te ha plasmado, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te llamé por tu nombre y eres mío. Si cruzas las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te hundirás. Si andas sobre brasas, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto como rescate por ti, a Cus y Seba en tu lugar. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Pondré a la humanidad en tu lugar, a pueblos en pago de tu vida. Bueno, sí, bueno, eres valioso a mis ojos, el Dios que te ve, y yo te amo, y yo te amo. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Pues con el mismo amor que el Padre amó al Hijo, pero manifestado en la cruz. Hasta allá te ha amado Dios. O sea, te ha amado con toda su vida, no se ha guardado nada. Dios no se guardó, Dios no se guardó nada. El Dios que tiene sed no se guardó nada. Te ha llamado y te ha amado. Bueno, listo. Ese es el qué entonces, el cómo entonces es lo que comúnmente se conoce como vocación de Estado. Pero yo quisiera que lo asociáramos a la manera en que se llama sacramentalmente, ¿sí? Si podemos buscar, por ejemplo, Mateo 20:28, por favor. Mateo 20:28. El cómo. Y el cómo entonces nos despliega en el conjunto de relaciones humanas, ¿sí? Porque dice, hace 8 días, o hace 20, yo no me acuerdo cuándo fue que se reunieron con Julia. El, el asunto es que la primera carta de San Juan expresa eso. ¿Cómo vas a decir, me lo recordaba Julián, que amas a Dios al que no ves y no amas al hermano al que sí ves? O sea, es un absurdo, ¿sí? La experiencia del amor de Dios no tiene otro modo de expresarse sino en el amor dado. ¿Sí? La experiencia del amor de Dios es un camino pascual que siempre invita a la entrega de la totalidad en la cruz, a la donación de sí mismo. Pensamiento cada día más degradado y devaluado. O sea, vivimos en el mundo que es contracorriente, ¿sí? Que nos lleva a un narcisismo psicológico, ¿sí? A ponernos en el centro, ¿sí? Un amor a sí mismo malentendido, porque es un amor a sí mismo cerrado, narciso, ¿sí? Yo progresivamente en mi vida me he alejado mucho del lenguaje coach por eso, porque se corren muchos peligros, o sea, tiene un principio bueno, ¿sí? Pero nos lleva a un amor desordenado, ¿sí? A un amor desordenado, porque nos encierra y devalúa mucho el sentido de lo que Jesús dice acá. Yo voy a complementar un poquito el texto, ¿no? Antes de que se lea, si alguien ya lo tiene, prepare el gatillo, ¿sí? Prepare la espada porque esto es puñal al corazón. Preparar la espada, por favor, y preparar el corazón. Porque dice Jesús, el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Y por eso me parece que muchos de estos tipos de lenguaje, ¿sí? Nos apartan precisamente de nuestra vocación, o sea, la respuesta que le damos a Dios. Entonces, léelo y espero que no se me olvide la idea, por favor, proclamar ese texto bíblico y que el Espíritu Santo va a tratar de guardar acá la idea. De la misma manera que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Exacto. La clave está ahí. Digamos que la palabra griega es dulos, esclavo. Esclavo en el sentido más esclavo de la palabra. O sea, que no hagamos de... No. Lo que pasa es que hoy en día es muy complicado hablar de esto porque también por aquí politólogos y todo, entonces me causa nervios, ¿sí? Porque, claro, hoy en día está muy degradada la concepción de la esclavitud, pero lo que pasa es que en la época de Jesús implicaba precisamente un tipo de relación donde
donde se vinculaba incluso en el amor, porque si el amo es un buen hombre, si el amo es bueno, ¿sí? Resulta que incluso las relaciones entre amo y esclavo muchas veces, pues, tenían una historia mucho más demarcada que la de la familia, porque si eran de viaje, o sea, el siervo acompañaba a todo lado al amo. Y por eso yo también les invito a tener esta reflexión. Jesús ya no nos llama siervos, sino amigos. Pero para que Jesús nos llame sus amigos, primero tiene que ser nuestro amo. Tenemos que hacernos esclavos por amor a Cristo, de Cristo. Pero entonces viene eso. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Por eso la experiencia propia del amor es manifiesta en la vida concreta. O sea, no hay una saludable relación de la vocación universal si no se manifiesta en el conjunto de las relaciones de la vida humana. Por eso yo les decía, el hacer sigue al ser. O sea, no hay otro modo de vivir mi vocación universal. No hay otro modo, no existe otro modo de vivir la vocación universal que manifestarlo en la vida concreta, en la cotidianidad. Por eso danos hoy el pan de cada día, pues tiene otra traducción. Bueno, digamos que otra traducción es súper sustancial, o sea, el pan verdadero, el verdadero pan, el pan que verdaderamente alimenta. Pero la otra palabra, la otra excepción es el pan cotidiano, ¿sí? O sea, ya ahí por eso yo les decía, y ahí es donde me defino en cuanto a mi realidad concreta, porque hay muchas familias barrera cuesta y barrera sin vaqueva, ¿o no? La mía es única, ¿sí? Y Dios irá configurando ese entramado. Murcia Cañón. Bueno, pueden haber otros Murcia Cañón, pero esto es Murcia Cañón, ¿sí? Particularidad, ahí es donde se la juega. Ahí es donde yo tengo que manifestar que voy con Cristo hasta la cruz. Si no, como diría la Chimontrufia, no nos hagamos los tarugos. No, el cómo es el lugar donde yo vivo concretamente el discipulado. Ahí concretamente vivo el discipulado de Cristo. En el llamado a que al servicio, por eso les decía que se asocia a los sacramentos, estos sacramentos que son del orden ministerial, sacerdocio ministerial y el matrimonio, son sacramentos que se llaman así, sacramentos de servicio. Entonces están los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación, están los sacramentos de servicio. Pues, ¿por qué? Pues porque el sacramento me capacita en la unción a vivir concretamente la vocación, en el amor trinitario, ¿sí? O sea que una buena experiencia de la filiación con Dios me lleva a hacer manifiesto el amor en un lugar concreto. O si no, como dice Primera de Corintios 13, pues si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si hablo los 5 lenguajes del amor, pero no tengo amor, nada soy. Si yo tuviera grandes carismas, el don de profecía, pero cuando hablamos de amor, estamos hablando del amor trinitario, que se manifiesta en lo concreto, ¿sí? Yo puedo levantar un paralítico con el don de Dios, porque Dios puede dar ese tipo de carismas y gracias, pero si no tengo amor, tal vez es para mi vanagloria, ¿sí? Yo quiero que revisemos el cómo en esa realidad, por qué también se asocia, porque de esos amores que son los tejidos que luego entrelazan una sociedad o sostienen una sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad está fundamentada en un conjunto como en un conjunto neuronal, donde son redes comunicantes de qué, de pequeñas células que se llaman familia, de pequeñas células que se llaman comunidades cristianas, de pequeñas células que se llaman la vida religiosa, de pequeños lugares que se llaman parroquias. Ahí, ahí es donde nos tenemos que preguntar, porque es en lo concreto de la experiencia. Y no se puede desligar una cosa de la otra. O sea, si yo no bebo de la fuente del amor, que es la experiencia de la filiación
en el amor de Dios, del Padre que me llena, en el Espíritu Santo y me hace su hijo, ¿sí? Y me hace santo, tampoco puedo pretender acabar con la pobreza del mundo y crear buenas relaciones y fundamentar una ética. No se puede. Una ética bien fundamentada no me va a hacer buena persona. Un modelo político, noticia, aquí hay una politóloga, dentro de poco la inteligencia artificial creará los modelos políticos. Hay que repensar esos temas. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos que la política sea personal y humana? ¿Cómo hacemos que la economía sea personal y humana? ¿Cómo hacemos que la cultura no sea cultura de muerte, sino cultura vocacional? Que es lo que la iglesia ha venido hablando. Cultura vocacional. Mi misión en la vida es acompañar la vocación de mi esposa y la de mi esposa la mía y la vocación de mi hijo y la vocación de mis amigos y la vocación de los que Dios pone en mi camino de mi comunidad creyente. Yo no puedo hacer otra cosa en la vida sino acompañar las vocaciones para que esa persona pueda acoger, escuchar y acoger ese amor de Dios para que llegue a a su estadio más pleno y perfecto en su humanidad. ¿Se entendió eso? Entonces ahí está, digamos que en el Génesis 1:27 pues se expresa eso. Varón y mujer y los creó a su imagen y semejanza los creó. ¿Por qué? Porque el amor en principio tiene que vivirse en relación. Fíjense lo que yo les decía. ¿Quién era Adán en el Edén? Tipo más perdido. No se hallaba el pobre Adán, hola. Si cualquier parecido con la realidad ahorita, pura coincidencia, pero el Adán no se hallaba, ¿sí? Hay por ahí un libro que sacaron y un cortometraje que se llama Paternidad Robada. Nada más perdido actualmente que el varón ahorita. Necesitamos que aparezca el otro, la alteridad, para que Adán diga, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahora sé quién soy yo. Ahí es cuando yo puedo descubrir quién soy yo, en el ejercicio propio de ese amor fundante como vocación, de la experiencia de ser hijo de Dios, que lo concretiza en el otro. Y eso suena muy fácil y bonito decirlo eh, un miércoles en la noche, pero la convivencia es toda una realidad que necesita del don y la gracia de Dios. ¿Sí? Aquí la disposición al amor de Dios. Pero por eso Jesús dice, permaneced en mi amor. Vuelvo y lo repito, por eso es una realidad dual que siempre va de la mano. No puede existir un cómo sin un qué, pero un qué sin un cómo no es verdadero, no es auténtico, no es real. Si no es manifiesto en lo concreto, no es real, no es real. Ahí será una religión solipsista, una religiosidad intimista. Pero digamos que la realidad sacramental precisamente es eso. Yo vivo de la amistad con Dios en la comunión eucarística. Esa es mi vida, del amor que es sacramento, del sacramento que me alimenta. ¿Para qué? Para cumplir la misión propia de la iglesia, que es ser signo sacramental para el mundo. Para eso es, para hacer manifiesto un amor que está en el principio, que está en la base, el amor de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Y eso se manifiesta en la evangelización y en la predicación, pero sobre todo en el ser signo del amor, pero pues del amor en el sentido trinitario. Eso es, para eso comulgamos del amor para manifestar y comunicar el amor, no simplemente para un crecimiento intimista de una espiritualidad encerrada en sí mismo. No es para eso, no es para eso. No tiene sentido y así no se puede comprender la vocación ni cristiana ni humana. Ninguna de las dos. Terminamos entonces, ahora sí. Creo que nos fue bien, creo que nos fue bien. 9:15, nos quedan 15 minutos. ¿El en dónde? Entonces ya vimos un poco, ¿sí? El cómo se despliegan las relaciones, sobre todo las fundantes, que son las vocaciones que luego son sacramento, el matrimonio, que da lugar luego a la familia, ¿sí? Que precisamente es descubrir la vocación en un universo, en una realidad más amplia, más plena, o sea, el sentir mi paternidad y el aprender a amar y pedirle a Dios que me dé la gracia porque me sobrepasa y me desborda mi hija, ¿sí? Es sentir que yo hago parte de un proyecto más grande que yo mismo y que Dios me ha hecho parte de ese proyecto,
que se llama Dulce María, una vocación, una vocación, y yo hago parte de eso, wow, Dios me permite hacer parte de eso y a realizarme en el amor con mi hija Dulce María y amar a Dios en mi hija Dulce María y amar a mi hija Dulce María en el amor de Dios porque yo no soy capaz, no, no, sí, mis respetos a los papás que lo logran sin Dios, no, los admiro, no sé cómo hacen, sí, no, o sea, realmente es una aventura que me sobrepasa y ahí descubro quién soy yo. Vamos bien. Luego el don de entonces, sí, es entender que toda vocación, entendida dentro del marco de la gran historia de la salvación, se vive y se experimenta en la iglesia, ¿sí? Y eso da lugar a una palabra que, pues, que invita mucho, invita muchísimo, invita muchísimo, ¿sí? La vida, eh, la vida humana, la vida comunitaria, o más bien la vida humana, siempre se realiza en la experiencia de la sociedad. O sea, nadie puede realizarse a sí mismo, nadie se da la fe a sí mismo, nadie puede ser pleno por sí mismo, necesitamos de los otros, hay una consolidaridad indigente, somos solidarios en la indigencia porque todos estamos llenos de necesidades de afecto, de amor, de necesidades profundas, de necesidades trascendentes como la relación con Dios. Esas necesidades, por eso cuando se habla de sed, pues está asociado también al ámbito vocacional. O sea, hay un llamado ahí que me invita a hacerme preguntas, sobre todo la esencial de conocerme a mí mismo, quién soy yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? Responder a esa pregunta vocacional. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi lugar? ¿Dónde me realizo? ¿Dónde me hago pleno y perfecto en el amor? ¿O dónde Dios me hace perfecto en el amor? El en dónde, entonces, sí se refiere a la iglesia y tiene que ver con una palabra que se llama carisma. Carisma. Vamos a ver si la puedo colocar acá en el chat. A ver, carisma. Carisma. Entonces, eh, en un sentido, ya propiamente, digamos que la única fuente de ese amor, que es Dios, la única de esa fuente de ese amor que Dios tiene como muchos pozos de donde se bebe. Hablaríamos así como de un carisma fundante. El gran carisma es la iglesia, el gran carisma es el Espíritu Santo. Carisma, charis, viene como de gracia gratuita. Don, carisma está asociado al don de Dios. Por eso el primer don de Dios, pues es el Espíritu Santo, es el regalo de regalos. ¿Sí? El amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Es el regalo más grande. Digamos que sería algo así como el carisma fundante. Pero la manera en que eso se manifiesta en la iglesia tiene una diversidad absolutamente preciosa. Les diría casi que del tamaño del universo, ¿sí? Y ahí es donde entra, o sea, el carisma también tiene otra connotación, precisamente, que está ordenada al amor, y como está ordenada al amor, está ordenado a la entrega, o sea que el carisma es una realidad, una gracia particular que Dios da eh, a cada uno de los cristianos, y a veces eh, a lugares particulares, donde pueden beber muchas personas, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Cada uno de nosotros, cada uno, por favor entiende eso, por favor mírate al espejo, ¿sí? Dios en ti mismo depositó un don y una gracia tan grande, ¿sí? Que con eso edificas, construyes, vivificas y enriquece la iglesia. El problema de los carismas, no sé si me están escuchando o porque veo que está como congelado, no, sí, vamos bien, ¿sí? El tema de los carismas es que el carisma en sí mismo, el carisma en sí mismo no nos hace más o menos santos, ¿sí? Ese es un tema muy complejo, ¿sí? Yo puedo tener, por eso dice, los invito porque ya no alcanzamos a leerlo, Primera de Corintios 12 y 13. O sea, yo puedo tener el don de lenguas o el don de profecía, ¿sí? Pero si no es para la edificación de la iglesia, sino para vanagloria, pues tal vez no me esté llevando a la plenitud. Tanto en cuanto yo entregue de esa realidad, tanto en cuanto el carisma va creciendo y se va formando, porque los carismas hay que formarlos. O sea, hay un don, hay un regalo, ¿sí? Eh, lo que pasa es que sí existen como carismas más notables, que puede ser de liderazgo, que puede ser de profecía, el que canta, el que danza, el que adora, ¿sí?
Pero hay carismas más grandes vividos en el amor, como la acogida, silencioso, callado, muy josefino, un carisma muy josefino, ¿sí? Y que parece que no fuera carisma, parece que no aporta nada, ¿sí? Porque el tema de los carismas confunde mucho, parece que lo extraordinario, la espectacularidad del carisma, pues es lo, lo que atrae a personas. No, no es así. Cada uno de nosotros tiene una riqueza que se entrega. Ahora, cada uno de nosotros debe descubrir el dónde vivir esa experiencia. Y digamos que esos son los carismas fundacionales, que dan lugar, por ejemplo, a comunidades religiosas, a comunidades de vida, a comunidades laicales, a comunidades particulares, ¿sí? Experiencias particulares que pueden ser parroquiales, que pueden ser comunidades de tipo, pueden ser carismáticos o movimientos laicales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que grandes, de los graves problemas que se vive actualmente en todos los ámbitos vocacionales es que muchas veces se logra responder o llegar a la vocación universal, ¿sí? Y se alcanza la vocación singular, ¿sí? En la vida religiosa, en la vida del sacramento del matrimonio o en la vida del orden ministerial. Pero muchas veces no se logra responder a la pregunta ¿en dónde vivo eso? Y eso es muy importante. El carisma. ¿En dónde vivir esa realidad dentro de la iglesia? ¿En dónde hacer florecer todo lo que Dios ha sembrado en mí en un lugar concreto dentro de la iglesia? ¿En dónde vivir esa experiencia de familia? ¿En dónde vivir ese llamado a la vida religiosa? ¿En dónde vivir ese llamado a la vida consagrada? ¿En dónde vivir ese llamado a la vida del orden ministerial? Y eso creo que es de las cosas que más está, ¿sí? No es tan difícil porque como hay tantos carismas, entonces pues uno puede encontrar la orden de predicadores, la compañía de Jesús, está de comunidades, movimientos laicales, todo ese tipo de cosas. Pero a veces reconocer el llamado en donde no es tan fácil, es muy importante. Muchas veces un presbítero, un sacerdote, tiene la vocación a la vida comunitaria y luego la vive de manera diocesana. Y eso genera hiato, grieta, eso puede fracturar por dentro si no se distingue y si no se reconoce. Y también uno como laico, perdonen que utilice esa palabra tan desagradable, entre tanta oferta, ¿dónde? Y entonces hay que pedirle a Dios que le ayude a uno. Y hay que pedirle a Dios que le ponga a uno personas que lo acompañen a discernir tanto la vocación singular, es decir, la vocación de Estado, la vocación a la que Dios lo llama a uno para vivir concretamente el discipulado y que de ahí se despliegue el resto de realidades en el amor, como los amigos, los compañeros, la familia, el trabajo, o sea, que son cosas que son ramas que van saliendo, que no se pueden detener. El árbol crece, el árbol crece. ¿Sí? Ya pretender que, por ejemplo, el trabajo sea en raíz o tronco, eh, un árbol que no tiene buenas raíces, se caiga. Y oráculo del Señor, les digo, ojalá se les caiga rápido ese árbol. Una vida fundamentada, no en una vocación al amor, al servicio trinitario, en una realidad concreta. Ojalá se caiga rápido, que no lleguemos a los 60 70 años y uno diga, ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues me dediqué toda la vida a trabajar y a hacer plata. eh, y tus amigos y tus hijos, no, no, mis hijos, los que otras, pues mis hijos están por allá, no, ¿ya para qué? Tú tienes la oportunidad, porque la mayoría de personas que las veo acá pues son jóvenes y siempre pues Dios reafirma, rellama, reconstituye, restaura, repara la vida vocacional. Pero entonces ya está el último estadio que es eso, muchos carismas, muchos carismas. Va suscitando Dios y sigue suscitando porque el Espíritu Santo no cesa de ser creativo, no cesa de ser creativo. Y como cada tiempo, cada momento, cada lugar en la historia tiene sus retos y sus dificultades, entonces, pues el Espíritu Santo va suscitando nuevos carismas, va llamando nuevas realidades, nuevas personas. Aquí han llamado unos, por ejemplo, carismas fundantes como el llamado que Dios le hizo a Teresa de Calcuta, aquí en Colombia, la madre Laura, ¿sí? Yo conozco muchísimos movimientos laicales absolutamente hermosos, todos. Yo tuve la experiencia de comenzar una experiencia. Alguien habló acá, por ejemplo, Maga habló de Fray Nelson Medina. Yo tuve el regalo de compartir con él mucho tiempo y de vivir la experiencia de familia espiritual
o sea, de vivir la experiencia de manera fundante. Este año creo que están cumpliendo 11 años y yo estuve en el primer encuentro. Fray me llamó para que llamara a las personas que fueron a ese primer encuentro. ¿Sí? Entonces Dios va suscitando y hay una riqueza hermosa, pero hay una particularidad en esa experiencia de familia espiritual y que tiene que ver con formación, que tiene que ver con oración, ¿sí? Pero hay otras y tiene que ver con familia y hay otras que también son con familia, como los equipos de Nuestra Señora. Es que pedirle a Dios que nos ayude a encontrar el lugar donde uno se sienta en su casa, en su hábitat y donde uno pueda florecer, porque allí es donde tú entiendes que el carisma que Dios ha depositado en ti, ¿sí? Es para la edificación de la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Y tanto en cuanto nosotros florezcamos, tanto en cuanto crecemos más, tanto en cuanto nosotros entreguemos aquel carisma, aquel don que Dios nos ha dado. Ven, y yo les digo, y les puede dar risa, pero es así, créanme. No saben cuánto bien puede hacer una sonrisa, un abrazo. Personas que abrazan y comunican el amor de Dios, y eso es un carisma, ¿sí? Pero ¿dónde lo entregas? ¿Dónde lo das? Y tanto en cuanto tú das ese abrazo, vas sintiendo el abrazo de Dios, porque también te sientes abrazado por Dios en el otro, ¿sí? Ahí está entonces, creo que nos fue bien. El qué, el cómo, el en dónde. Vocación universal, vocación singular, vocación particular. Bueno, y con lo de esta noche simplemente damos una apertura, un abrebocas, para tratar algunos mínimos de criterios de discernimiento en el ámbito vocacional. Pero recordando eso, el primer mandamiento, antes del primer mandamiento, del otro primer mandamiento, o sea, existe un mandamiento antes del primer mandamiento de amar al Señor tu Dios, que es Shema, escucha Israel. Por eso lo primero es el llamado, escucha Israel. Pero antes de ese escucha Israel es que te experimentes amado por Dios. O sea, antes de amar a Dios, está el experimentarse amado por Dios como hijo de Dios. Lo primero no es que tú ames a Dios, lo primero es que Dios te amó primero. Y eso es un mandamiento. Bueno, antes del mandamiento escucha, que es el llamado, antes del mandamiento amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.